Posiblemente usted se ha preguntado alguna vez cómo es que funciona el Congreso. Bueno, en términos generales yo le diría que el Congreso tiene una ley que determina su organización y su forma de funcionamiento y que cada una de las cámaras tiene su propio reglamento y así es como se van haciendo las cosas. Pero no siempre las cosas se hacen de la manera ideal y por eso ahora se está planteando discutir las modificaciones a la ley orgánica del Congreso de la Unión. Y para ver cómo deberían ser esas discusiones o cuáles son las ideas que están un poco en el aire y sobre las cuales se tendrá que parlamentar, tenemos a la diputada Karen Quiroga, que es representante del Partido de la Revolución Democrática, y al señor diputado Ricardo Mejía, que como usted sabe pertenece al Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Como dijo aquel, a ambos todos. Bueno, diputada, ¿cuál es? A ver, vamos por el principio. Se ha planteado que la relación del Congreso está un poco dislocada de algunas actividades sociales. Por ejemplo, cuando afuera del Congreso hay una manifestación que pretende impedir la aprobación o que pretende presionar de alguna manera al Congreso o protestar por alguna causa política o social, si el Congreso tiene derecho de solicitar la intervención de la fuerza pública. Es algo de esto que se quiere debatir en estas nuevas circunstancias de trabajo del Congreso. Si el Congreso le debe pedir a la Suprema Corte de Justicia una atención prioritaria en algunas controversias en las que esté involucrado, si el Congreso debe tener capacidad de representarse en algunos juicios, en fin, una serie de cosas que no están suficientemente claras y otras que están claras pero no están suficientemente bien aplicadas. ¿Qué asuntos cree usted que debe tener la modernización de la organización del Congreso? Bueno, acabas de mencionar varios puntos y en este sentido, bueno, pues la izquierda ha sido muy puntual acerca de los derechos de los ciudadanos. Hablas acerca de si el Congreso tiene el derecho de llamar a la fuerza pública. Yo creo que sí, pero por encima de si tiene atribuciones, no, si puede o no puede, hay un asunto: el Congreso se debe al pueblo. Y entonces nosotros como legisladores primeramente tenemos que proteger, desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista democrático, tenemos que proteger el derecho a la manifestación. Hay gente a la que no le quedan otro tipo de opciones y entonces no puede ser el tolete tu primer recurso como Congreso. Obviamente si existe gente que esté totalmente en peligro, ¿no?, se puede llamar para la contención, pero digo, ya lo vimos el 1 de diciembre, ¿no? Una serie de atentados en contra de los manifestantes, etcétera, gente infiltrada. Me parece que eso es lo que no se tiene que permitir. Y para eso, bueno, pues tiene que haber modificaciones en este sentido. ¿Hasta dónde el Congreso o en qué momento puede solicitar, bueno, pues a la fuerza pública? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no puede ser reprimir, el objetivo tiene que ser contener. Esa tiene que ser la diferencia entre las diferentes concepciones y bueno, como se da la discusión aquí en las diferentes sesiones, ¿no? Hemos visto un desorden también, por ejemplo, a la hora de debatir, ¿no? A la hora de debatir, bueno, pues existe una serie de interpretaciones en el reglamento y que violan totalmente los derechos que tenemos en la ley orgánica. También, bueno, pues existe, me parece, una mayoría aplastante en este momento que no permite el diálogo fluido y no permite el debate. Esta ha sido una legislatura que yo creo que se ha clasificado por huirle al debate, y no por parte de la oposición, ahí sí quiero ser muy puntual, sino se le ha huido al debate y hemos querido aprobar en fast track. El asunto del Pacto por México puede ser una figura, pero que también está supliendo funciones del Congreso, está supliendo funciones de los diputados, cuando es una de nuestras atribuciones poder legislar y demás. Y en eso tiene que versar la reforma a la ley orgánica.
entre otras cosas. Ahora, algunos dicen, diputado, que esto del pacto no impide legislar, sino que propone legislar sobre un acuerdo. Bueno, eso dicen, ¿no? PAN, porque me parece que es una dictadura pactocrática que estamos viviendo, porque lo que baja del pacto camina rápido y lo que no trae la bendición del pacto de algún modo se atora, salvo una reforma muy importante que aprobamos hace unos días en el periodo extraordinario, que fue la que tiene que ver con meter candados a las deudas de los estados y municipios, que fue la primera gran reforma que no surge del pacto, sino de una iniciativa plural de varios legisladores, y alcanzó un número de votos muy importante que no habían tenido ninguna de las reformas del pacto. De algún modo prácticamente salió por unanimidad, salvo una abstención. Igual en la reforma que tiene que ver con el Código de Procedimientos Penales Únicos, porque me parece que son reformas que se trabajan con mayor deliberación, y con el pacto viene más la línea, y definitivamente pues... ¿Es comida ya digerida? Por un lado, y además el país es plural, lo que decía la diputada Karen, finalmente el Congreso es la casa del pueblo, y es la representación popular, y hay voces de diferentes signos, y si el Congreso no funciona, pues no funciona la democracia en el país, y por eso la legislación normativa del Congreso, tanto la ley orgánica como el reglamento, pues no pueden ser una camisa de fuerza. Nos preocupa ahora, que a veces son muy restrictivas. Hay cosas que no caminan ni con pacto ni sin pacto, como por ejemplo este asunto que se ha venido pues ahí dejando de designar, a nombrar al consejero electoral que falta. Ya hubo una experiencia previa de 3 consejeros y el IFE pues estaba pues como una silla de 4 patas que nomás tenía 3 patas. Ahora, bueno, pues le falta uno, pero de todos modos no tiene un consejo general completo. Y esto pues no es ni pacto ni no pacto. ¿Por qué no ha habido ahí un arreglo? Pues porque no se trata de un asunto de arreglos, sino... No, arreglar una votación sobre decir, bueno, hoy nos ponemos de acuerdo y sacamos quiero al decirte consejero. que el PRD propuso, la izquierda propuso un asunto, un procedimiento en pleno. Y bueno, pues hay una resistencia a querer hacer partícipes, bueno, pues a la mayoría de los diputados. O sea, esto tendría, para cumplirse con la regla como viene la convocatoria, tendría que haberse sometido al pleno. Y entonces hubo reticencia No a la comisión permanente. Sí, claro, no se quiso bajar al pleno. Trae el PRI voto ponderado y entonces dice no baja al pleno, y entonces así tendrían que ser las cosas. Yo creo que el pacto, nosotros no estamos en contra de los pactos, estamos en contra de lo que se produce. O sea, sí creemos que tenemos que dialogar con todas las fuerzas políticas, sí creemos que tenemos que llegar a acuerdos, etcétera. El asunto es lo que produce y la forma en la que se viene manejando este pacto. O sea, prácticamente hicieron una camarita de diputados y senadores, y de esa camarita pues viene otra camarita y pues jamás llega, jamás llega al seno del pleno la discusión de las cosas. No hay un asunto... No de todas las cosas. No, pues, ¿qué te puedo decir? Tú subes una iniciativa y pues eso es lo que se escucha, ¿no? Y a la hora de nada más aprobaciones en lo general, y quieres discutir y bueno, pues no hay una oportunidad de poderlo realizar. Y entonces la gente quiere escuchar, pues realmente a sus representantes, debatir, estar ahí en tribuna, decir cómo son las cosas, cuál es la concepción que tenemos como partido, porque efectivamente somos totalmente diferentes. No, mi opinión no es un asunto en contra del pacto, sino de que no se hacen las cosas como se tienen que hacer. No ha llegado al seno del pleno, bueno, pues una discusión en la que tengamos el tiempo necesario, pues como para poderlo hacer. Prácticamente las modificaciones que se hacen en comisiones, cuando llega una iniciativa preferente, que bueno, pues es otro asunto, una iniciativa del Ejecutivo y tiene un plazo, una afirmativa ficta, y para poderla aprobar rapidísimo, y entonces, bueno, pues tenemos que discutirla en comisiones, y las comisiones se vuelven un asunto de una discusión de un día, unas horas, y no se llega al fondo de las cosas. Tienes que estar descubriendo, bueno, pues
lo que dice la letra chiquita, ¿no? Ahora, ¿esto no es de alguna manera una consecuencia de aquella eterna crítica de hace algunas legislaturas, de que las cosas se mandaban al congelador y se olvidaban y se dejaban ahí hasta que les salieran telarañas y después ya? Y había un enorme, ¿cómo le llamaban? Rezago legislativo. Pero yo creo que ahora se fueron al extremo. Quizás como una consecuencia de aquello. Ahora hay preferentes y ultrapreferentes. Las preferentes son las del 71 constitucional, que son 2 iniciativas que vienen del Ejecutivo, y ahora son las del pacto, que son ultrapreferentes. Y mira, por ejemplo, el caso de la reforma educativa. Se presentó la iniciativa un día, creo que fue el 13 de diciembre, y para 10 días ya se había aprobado una reforma constitucional. Y ve ahorita qué está pasando, la reforma de la legislación secundaria está atorada. Y yo puedo comentar ahorita que va a seguir atorada, porque el gobierno no va a querer que se le junte la movilización magisterial con la movilización en contra de la reforma de la energía. Entonces, ahorita por lo pronto ya le están metiendo frío a la reforma educativa, que fue una reforma que aprobaron con una gran celeridad, pintándola como la gran panacea. Y entonces el problema que estamos viviendo actualmente es que tanto la ley orgánica como el reglamento se están convirtiendo en un dique a la deliberación parlamentaria. Permítame, diputado, que hagamos una pequeña pausa solamente para fines de orden de la emisión y regresamos inmediatamente con usted. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas aprobamos la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental. Modificamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para transparentar la propiedad de extranjeros en zonas de litorales y reformamos la Ley General del Equilibrio Ecológico para el control de la contaminación del medio marino, protección del suelo y la vegetación, asegurando el equilibrio y desarrollo de nuestro medio ambiente. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.